El CINIC, o Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, está centrada en tres líneas de investigación. La primera es la unificación entre la investigación más básica, molecular y genética, y la aplicación al paciente. El segundo aspecto de la investigación es descubrir la gente joven, que serán el futuro de los investigadores en este país. Y el tercero es el poder difundir la investigación, tanto más básica como la aplicada al paciente, el difundir esto a la población en general, que comprenda mejor la importancia que tiene el corazón y la importancia que tiene la salud cardiovascular. Estos tres elementos son los que estamos dando énfasis en el CINIC, puesto que creemos que es lo que necesita más urgentemente España. Creo que el futuro es promover la salud cardiovascular muy por encima que tratar la enfermedad cardiovascular. El tratarla lo haremos siempre, pero es muy caro. El promover la salud es mucho más económico y tiene mucho más sentido social y ciertamente, como digo, sentido económico. Es decir, que donde está el futuro es cómo podemos nosotros saber cómo el organismo, el cuerpo humano se defiende contra la enfermedad y cómo entonces investigamos estos aspectos y los transmitimos al público, cómo promover la salud. Bueno, el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares será mucho más individualizado, el tratamiento, que lo que es ahora. Yo conoceré un paciente con una cierta enfermedad, con un cierto componente genético, con una cierta influencia ambiental, y a este individuo se tratará tal vez algo distinto que a un individuo que está en una circunstancia diferente. Es decir, que el tratamiento de la enfermedad será mucho más individualizado en un futuro del como es ahora, pero lo que será muy generalizado será cómo promover la salud. Aquí es donde va a haber el énfasis, yo creo, en las próximas décadas. La obra social de la Caixa ha sido absolutamente imprescindible para nosotros. Ha contribuido con un grupo de empresas llamadas ProCINIC en que elaboremos estos tres aspectos de la investigación que hemos hablado en un principio. Concretamente, la Fundación de la Caixa ha sido un contribuyente absolutamente importante y continuaremos, creo yo, que continuaremos trabajando juntos.